Perfecto, comenzamos entonces. Hoy 5 de octubre, perdón, es el día de celebración, Internacional de la Empresa Familiar, y por lo tanto para COEF es muy importante poder tener eventos como el que vamos a tener el día de hoy, en el cual vamos a tener al afiliado de COEF, el experto José Betancourt, en temas de empresa familiar. Ya se los voy a presentar. Por ahora, decirles nuestro próximo evento para que reserven su agenda. Importante que inviten a sus colegas, amigos, familiares a este evento, eh, que se realizará el 18 de octubre, 5 de la tarde. Estará Sandra Gómez con el tema de jóvenes sucesores, integración de las siguientes generaciones. Quiero decirles a todos acerca de nuestro conferencista el día de hoy, quien va a tener un tema supremamente interesante: innovación desde el gobierno corporativo en la empresa familiar. José Betancourt es investigador, profesor, conferencista y consultor con amplia experiencia en temas de gobierno corporativo y empresa familiar. En los últimos años ha presentado investigaciones y dictado conferencias en países como Suiza, Finlandia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Chile, Costa Rica y Colombia. Para poder contestarlas en el momento que el profesor tenga la oportunidad, o insisto, la herramienta Zoom en la que estamos, en la parte de abajo, donde dice reacciones, ustedes pueden levantar la mano y así les podremos permitir abrir su micrófono para que puedan hacer sus preguntas, sus intervenciones. Bueno, muy bien. Bienvenido, Alberto, gracias. muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Lorena, gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que realmente creo que muchas empresas se lo han preguntado. Queremos innovación, pero ¿cómo hacemos para fomentarla dentro de la misma compañía? ¿Cómo buscar el apoyo del gobierno corporativo para que esto funcione realmente? A veces el deseo se queda solo en esa idea. Y si vamos acompañados de la junta directiva o de los accionistas o de las demás personas o actores que están dentro del modelo de gobierno corporativo de la compañía, pues vamos a poder tener un mejor resultado. Así que ese es como el gran objetivo de hoy, poder engranar un poco las piezas para que funcione todo el mecanismo de innovación en la organización. Si alguien tiene alguna expectativa en particular sobre esta conferencia, les agradezco ahora en sus micrófonos y lo pueden comentar en este momento. Cualquier expectativa adicional, bienvenida. Entonces, mientras se animan a participar, a mí me gusta que esto sea un poco más charlado, y por eso les digo que pueden abrir micrófonos cuando guste. Mientras tanto, pues les voy a comentar un poco la agenda. La agenda del día de hoy tiene dos grandes puntos. Tenemos esta presentación que va a ser en menos de una hora, entonces tratar de comunicar todos estos conceptos es un poco exigente, pero vamos a tratar de hacerlo. Y la idea es partir de los conceptos base, cuáles son estas definiciones que tenemos de innovación y las definiciones de gobierno corporativo para saber en qué terreno estamos y luego mirar un poco cómo sería el proceso de innovación en la empresa familiar. Em, Así que, pues, demos comienzo a esto. Muy bien. En primer lugar, no sé si ustedes tienen alguna definición en particular de innovación. Hay muchísimas, así como en cualquier tema que vemos académicamente, siempre hay múltiples autores que se lanzan con conceptos y demás. A mí en particular me gusta mucho esta, que nos dice que la innovación es la transformación del conocimiento a un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la sociedad. Por supuesto, para la empresa, cómo nos estamos mostrando hacia el exterior. Así que, pues bien, el conocimiento aplicado realmente es una innovación. Aquí hay muchas variedades. Podemos decir que
Yo he conocido empresas que dicen, nosotros copiamos con orgullo. Y es bastante curioso. ¿Será que eso es una innovación? Hay empresas que dicen, tenemos que hacer innovación totalmente disruptiva y comenzar a hacer cambios que realmente transformen el mercado, transformen todo donde estamos en contacto como compañía. Y pues cualquiera de esas dos definiciones definitivamente puede ser una innovación, porque cuando trasladamos un concepto, una idea de otra parte del mundo aquí a nuestro mercado local, pues hay características que hacen exigente ese proceso. Por ejemplo, la cultura, los valores, los hábitos de consumo. Eso hace que una idea en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país de ese otro continente, traído acá a Latinoamérica puntualmente, pues no resulte igual, así sea un modelo súper exitoso en cualquier otra parte del mundo. Y es por esa forma en que lo ven los consumidores, cómo lo perciben, si es un tema que es cercano o no. Así que la innovación es mucho más que implementar una idea, es adaptarla, es poder transformarla en algo que realmente la gente y las compañías valoren. Y hay muchísimos modelos para poder hacer innovación. Yo quería mostrarles este que a mí me gusta porque es bastante concreto. Nos dice, bueno, primero deberíamos estar identificando cuál es la oportunidad de innovación. ¿Cómo podemos aprovechar estos espacios y materializarlos en algo concreto para nuestras compañías? Después de eso, de identificar las oportunidades, deberíamos generar ideas creativas. Y el paso siguiente sería comenzar a priorizar los recursos. Nosotros estamos en empresas que tienen recursos limitados, tanto en personas, en conocimiento, recursos económicos, y por ello tenemos también que priorizar qué es lo que vamos a realizar. Eh, un paso posterior después de esa priorización es el desarrollo del proyecto como tal. Hay que estructurarlo y comenzar a darle forma para que tengamos muy claro cada uno de los pasos a seguir. El paso siguiente sería lanzar y comunicar la innovación. Hay muchas compañías que ahora están con procesos muy rápidos de creación y esto realmente pues, nos permite adaptarnos también a unos entornos cada vez más competitivos y que son más volátiles. Así que el tiempo que transcurra entre todo esto, desde la identificación de la oportunidad hasta el lanzamiento de la innovación, no debería ser muy largo, porque hay muchas más compañías que están pensando también en hacer este tipo de cosas. Somos un sistema empresarial y siempre las necesidades van saliendo, van siendo evidentes y por esta razón hay otros a los que también se les ocurren las mismas ideas y es porque ven una necesidad y una oportunidad de trabajo allí. Finalmente, el paso que proponen en este modelo es crear incentivos y recompensas para que las personas se sientan vinculadas a esa innovación y no lo vean como una carga más, sino que pueda llegar a ser algo que genere orgullo en esas personas. Esos colaboradores, esos socios que participan allí, pues deben ver algún tipo de incentivo y en algunas compañías esto se puede quedar a nivel de un proceso, un producto, y en otras nos puede dar pie a la creación de nuevas unidades de negocio. Por eso aparece aquí como en una nubecita porque no siempre es una de las opciones tangibles o de las primeras que se nos ocurre, pero definitivamente la innovación podría llevarnos a eso. Así que esto es en términos de innovación. Este es nuestro concepto base para la charla de hoy. Tenemos un segundo concepto y es el de gobierno corporativo. Es un tema que con Gonzalo, que está aquí presente, venimos trabajando desde hace mucho tiempo y pues lo pudimos plasmar en un libro que publicamos hace poco con Icontec que se llama Gobierno Corporativo a la medida de su empresa familiar.
Yo me imagino que ustedes tienen algunas ideas sobre qué es gobierno corporativo y podemos partir de una base muy sencilla que es dispersar un poco el poder y el control para que no quede en cabeza de una sola persona, sino que ese poder y control pueda ser eh, replicado por otros y de esta manera pueda tener continuidad en el tiempo la compañía. La compañía, los proyectos, los servicios. Muchas empresas se quedan con este tipo de información a nivel de una persona o unas pocas personas. Y por eso hay compañías que no son escalables, que dependen de ciertos recursos humanos y de conocimiento. Así que este gobierno corporativo se ha creado como un concepto que piensa en la continuidad y la competitividad de las empresas. Y también hay muchas definiciones. Esa que les acabo de dar es una muy sencilla, que es la que yo manejo por lo general, pero está esta otra de un profesor español que es Enrione y dice que es la reunión de procesos, mecanismos y reglas de juego establecidos entre los propietarios, la junta directiva y la administración para dirigir la empresa, para alcanzar algunos objetivos planteados y generar un valor sostenible en el tiempo para sus accionistas y responder también a los legítimos requerimientos de otros grupos de interés. Como ven, cada vez más salen a flote nuevas palabras. Estamos hablando de accionistas o propietarios, junta directiva, que es el gran protagonista del gobierno corporativo en muchas ocasiones, los administradores y las partes o los stakeholders que están alrededor de la organización. Esta es una definición que, aunque es muy buena, para nosotros ha sido un poco, digamos, le falta un poquito para poderla complementar. ¿Qué es lo que le hace falta? Poder integrar la operación, porque son muchos más los actores que están dentro de las empresas y necesitamos estar equilibrando los intereses y el poder dentro de cualquier empresa. Tenemos unos accionistas, una junta, unos directivos y unas personas que apoyan en la operación, los colaboradores. Y por esta razón deberíamos estar pensando siempre en estos cuatro elementos cuando hablamos de gobierno corporativo. ¿Por qué les toco este tema? Porque realmente la organización debe vibrar, debe respirar eso que queremos hacer. Y en este caso estamos hablando de innovación y debería verse reflejado en estos cuatro elementos. Pero si nos abrimos un poco más hacia otro tipo de conceptos que están interactuando con la empresa, vamos a tener estos otros elementos que están aquí. Tenemos a los cuatro que ya les mencioné que deben estar en un equilibrio de intereses, es decir, unos accionistas que invierten un capital y reciben unos dividendos, un gobierno que está asumiendo unas responsabilidades y recibiendo unos honorarios también por ello, unos directivos que están trabajando en pro de la empresa y los colaboradores que están allí para materializar las ideas. Pero siempre van a estar en contacto con otras partes como son los proveedores, los clientes, los competidores y todos los stakeholders que se nos ocurran. Aquí están la gran mayoría, por no decir que todos, de pronto se nos escapa alguno. Sin embargo, cada empresa debería priorizar cuáles son los stakeholders más importantes para su organización. Y en ese sentido, poder innovar pensando en ellos, pensando en los clientes, en los proveedores. Hay empresas que pueden crecer muchísimo innovando de la mano con los proveedores, eh, haciendo algo que se llama competition, por ejemplo, es decir, apoyándose en competidores como lo hacemos aquí en este ambiente de ICOEF, donde todos estamos reunidos ofreciendo servicios para la empresa familiar. Somos competidores, digámoslo así, en algunos temas de consultoría, pero a su vez podemos compartir y enriquecernos para que esto genere más beneficios para los empresarios familiares que finalmente
son los que nos interesan en todo este ecosistema del ámbito empresarial. Así que ya tenemos dos grandes conceptos. Por un lado, la innovación, por el otro, gobierno corporativo. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo aplicar ese proceso de innovación a la empresa familiar? Esta imagen me encanta porque pues vemos allí varias generaciones, varias edades, digámoslo así, personas que están interactuando en torno a un negocio, sosteniendo ese pilar que nos permite transmitir un legado familiar. Y muchas personas dicen, bueno, pero si eso es lo que nos dejaron los abuelos, los bisabuelos, uno cómo va a cambiar las cosas. Realmente uno puede hacer innovación y conservar el legado familiar, pero manteniéndose competitivo y vigente en el mercado. Es decir, el negocio siempre va a tener dinamismo, por lo tanto, la innovación es cada vez más necesaria, tanto en empresas familiares como en las no familiares. Todo tipo de organización debe estar abierta a los cambios. Y por esta razón, les pido que en esta presentación tengamos muy presentes estos dos elementos. El primero, entender que la junta directiva es la responsable de la estrategia. Y dentro de la estrategia va a estar la innovación. Esa estrategia nos va a permitir alimentarnos tanto de lo que viene de afuera como de lo que viene de adentro. Como lo veíamos en los gráficos anteriores, hay personas en la operación que tienen el primer contacto con los clientes y por esta razón nos pueden traer información muy valiosa para que podamos construir mejores servicios para ellos. Y los directivos estarán interactuando también con distintos stakeholders. Así que la estrategia es un proceso de alimentación continua. Y por eso vamos a tener aquí una estrategia que tiene un efecto cíclico. Nosotros hablamos siempre de un modelo que es como con un efecto cascada, donde estamos pensando en la estrategia o esa visión grande que queremos alcanzar y que se va esparciendo hacia abajo en la organización y de cierta manera en algún punto se va a alimentar hacia arriba. Así que la estrategia debe pensarse como algo integral. En este sentido es que la innovación encaja con el gobierno corporativo. La junta directiva debe tenerlo muy presente al momento de diseñar la estrategia, si ese es uno de los pilares que queremos trabajar. Estuve pensando mucho en cómo poder transmitirles esta información de ese modelo y cómo aplicar la innovación en la empresa a todo nivel. Y el mejor de los modelos fue el que usamos también para analizar las trampas familiares. Es decir, vamos a ver la empresa bajo 5 niveles. Por un lado está la cultura, donde tenemos todos los aspectos de valores, toda la dinámica que se genera al interior de la organización, cómo nos comportamos. El gobierno, que es el segundo nivel, donde vamos a tomar decisiones y a estar controlando las cosas. En el nivel de estrategia, donde estamos diseñando ese futuro deseado. A nivel de estructura, donde asignamos unas funciones. Y a nivel de sistemas, donde estamos motivando a la gente a que alcance todo esto que estamos diciendo anteriormente para llegar a cumplir la estrategia. En las empresas familiares, yo creo que para ustedes está muy claro que tenemos estos tres sistemas presentes. Por un lado está la familia, el patrimonio y la empresa. Y nos comportamos distinto cuando somos de primera generación, de segunda o de tercera generación. Así que para analizar un poco este modelo de innovación, vamos a centrarnos en una siguiente diapositiva que va a tomar estos elementos y simplemente vamos a explicar cada uno de los niveles y cómo podemos trabajarlos desde nuestras empresas familiares. Esta exposición, digámoslo así, va a ser muy concreta
y espero que al final ustedes puedan abrir sus micrófonos y decirnos cuáles son las dudas que surgen alrededor de la innovación y cómo poderla aplicar, porque eso es lo más valioso, acercarnos a la realidad desde su experiencia, desde sus necesidades y tomar estos conceptos para adaptarlos a lo que estamos viendo en el día a día. Así que este va a ser el proceso que vamos a ver el día de hoy. Por un lado, tenemos estos 5 niveles que ya les mencioné y vamos a tener 10 elementos dentro de todo ese proceso para que sea algo integral. En primer lugar, tenemos la búsqueda de conocimiento y acompañamiento de expertos. Hemos visto algunas compañías que se lanzan con el deseo de hacer innovación y se quedan sin herramientas cuando tratan de hacerlo. Muchas organizaciones dicen, vamos a innovar, vamos a crear nuevos productos, vamos a ser reconocidos por esto, pero nos hace falta la metodología adecuada para la compañía. Y si queremos poder superar ese primer reto de pasar del deseo a la acción, vamos a necesitar investigar distintas metodologías y ver cuál se adapta mejor a nuestra empresa. Hay compañías que comienzan a implementar charlas, comienzan a transmitir estos primeros conceptos de innovación para que la gente lo vaya teniendo en su diario vivir y poder aprovechar las ideas y materializarlas. En primer lugar, pues lo que hay que identificar entonces es qué necesidad tengo yo. ¿Cómo podemos comenzar a implementar esto? Les pongo un ejemplo que me parece que sería ideal para nuestro país y en algunos gobiernos los han aprovechado, en otros no tanto, y es cuando hablan de emprendimiento. No sé si ustedes lo saben, pero en Colombia, según el estudio global de emprendimiento, GEM, somos uno de los países más emprendedores del mundo. Lo que pasa es que muchas de esas compañías se crean y se cierran al poco tiempo. Entonces, no estamos aprovechando ese impulso emprendedor y estamos dejando apagar la llama muy rápidamente. Pero para poder llegar a ser los primeros en emprendimiento, hemos tenido que hacer un curso muy largo a través de varios años y es fomentar el emprendimiento desde los más jóvenes, desde los estudiantes, para que ellos comiencen a crear sus empresas, para que comiencen a lanzarse a hacer negocios que les permitan ser autosostenibles. Y eso aplicado a una empresa familiar o no familiar, pues funciona de una forma muy similar. Si comenzamos a decirle a la gente dentro de la organización y alrededor que queremos innovar, que queremos aprovechar y crear nuevas formas de abordar el mercado, brindarles nuevos servicios, pues hay que comenzar a sembrar esa semilla y eso lo logramos a través de charlas, a través de mecanismos como eh, unos espacios para que dejen sus ideas y comenzar a tramitarlos. Esos buzones de las ideas emprendedoras, de la innovación dentro de los procesos, esos pequeños cambios nos pueden ayudar muchísimo. Por otro lado, podemos traer externos o las mismas personas de la organización nos pueden dar algunas ideas sobre cómo innovar. Esos expertos pueden venir desde adentro de la misma empresa. Así que muy interesante poder aprovechar, abrirse a las nuevas ideas, sean de personas de la organización o de afuera. No despreciar ningún potencial aporte que pueda realizar alguien. Por otro lado, el segundo gran elemento que vamos a trabajar es alinear los valores, principios y la cultura de la empresa familiar a este propósito de innovar. Hay muchas compañías que dicen, oye, nos visualizamos como los más innovadores en el mercado, queremos ser reconocidos por eso. Pero cuando vamos a ver qué es lo que están haciendo para ello, se quedan en las ideas
y no están transmitiéndole ese valor agregado a los clientes. Así que hace poco estuve trabajando con una compañía que me decía exactamente eso y yo le decía, bueno, ¿cómo lo van a ver los clientes? Dígame, ¿cómo aterrizamos un poco esa idea de ser reconocidos por la innovación? Y comenzaron a lanzar algunos conceptos, por ejemplo, diversificar el portafolio de servicios. Al diversificar estamos abriéndonos a crear nuevos elementos que van a beneficiar al cliente, que el cliente lo va a estar viendo todo el tiempo. Segundo, para que eso sea valorado por el cliente, pues tiene que ser estable, sostenible. No pueden ser lanzamientos de productos basura. Tienen que ser servicios que vayan generando valor y que tengan la misma calidad de los otros elementos que hemos venido manejando a lo largo del tiempo. Gonzalo está levantando la mano, adelante. Sí, no, José, solamente para complementarte la experiencia de que las familias o muchas empresas familias castigan la innovación. Ese es el castigo porque están buscando, es culpables y cualquier persona que se equivoque, pues es castigado fulminantemente, especialmente por las generaciones de los baby boomers, no así la generación X y mucho menos la generación de los millennials. Pero esa es la alineación, es que la gente se pueda equivocar y que esa equivocación, como dice un amigo mío, que equivoquen rápido, entre más pronto mejor, pero que ese tema no sea un castigo, que es lo que tenemos en muchas empresas familiares. Gracias. Sí, gracias Gonzalo, porque realmente ese tema del castigo eh, desalienta a los innovadores. Hay muchas personas que quieren dar sus ideas, pero se encuentran con bloqueos, con algunos elementos que lo hacen tropezar a uno en el camino. Uno de ellos es que si yo hago una propuesta, van a decirme que la implemente y eso va a ser más trabajo para mí. Si la empresa no está aportando un apoyo, no está garantizando que yo pueda hacer algo distinto sin que esto represente simplemente una carga más, pues vamos a tener unas personas con buenas ideas, pero que no van a querer transmitirlas a la empresa. Eso por un lado. Por el otro, lo que tú dices, si alguien se equivoca, pues qué bueno que se equivoque en lo pequeño, que los errores sean controlados. A nivel de empresas de desarrollo de software, tenemos algunos espacios que se les llama las cajas de arena y son esos espacios donde se puede crear y jugar y lanzar en pequeño nuevas iniciativas, de manera que si resultan bien se pueden escalar y si no, no pasa nada, seguimos adelante. Hace parte de ese proceso de equivocarse, aprender y seguir. Y aquí, pues bueno, simplemente quería resaltar que en las empresas familiares, esto no solo se queda a nivel de la empresa. Nosotros podemos tener el valor o el principio de la laboriosidad y el emprendimiento y también de la innovación, pero hay que mirar cómo logramos aterrizarlo a todo nivel en todos los sistemas de la empresa familiar. Es decir, si yo estoy pensando solo como empresa, pues debería poder hacer esos incentivos que estamos comentando. A nivel del patrimonio, yo puedo comenzar a salirme un poco del margen que teníamos como organización y aprovechar cualquier aptitud y cualquier conocimiento de todos los miembros de la familia para crear nuevos negocios. Hay muchas compañías que dejan que todos sus familiares hagan los emprendimientos por fuera y eso va generando una ruptura, una pequeña separación a nivel del sistema familiar porque cada quien se va interesando por lo suyo. Pero si como familia somos conscientes que compartimos un legado, que tenemos unos conocimientos, un relacionamiento, y eso nos permite construir cosas con mucha más fortaleza que un emprendedor que lo hace por su cuenta, pues estos pequeños emprendedores de familia van a tener proyectos con mucha más probabilidad de éxito. Y a nivel del patrimonio vamos a poder diversificar más. Hemos visto casos de empresarios, de miembros de familia, donde su negocio central se queda pequeño en alguna instancia y son esos nuevos emprendimientos los que sacan la cara por el patrimonio de la familia.
esos nuevos emprendimientos se convierten en negocios centrales, en el principal motor generador de dividendos. Así que es muy interesante poder ir aplicando esto a todos los sistemas de la empresa familiar. La innovación no solo se da en la empresa, también podemos apoyarla afuera hacia los miembros de la familia y potenciar el legado, hacer que todos crezcan amparados en ese patrimonio de la familia. Por otro lado, a nivel del gobierno, podemos tener otra tarea que es preparar los órganos de gobierno para que apoyen la innovación. No todos los órganos de gobierno están listos para ello. Hay fotos de juntas directivas donde se ven personas que parecen fotocopias, todos de la misma edad, todos hombres por lo general, y la diversidad se ve muy poco. Si queremos tener innovación dentro de la empresa, debemos innovar también en la forma en la que constituimos una junta directiva o un consejo asesor, que no sean personas exactamente iguales a nosotros. Ojalá sean de distinto perfil, género, que tengan conocimiento en otros sectores, que ojalá tengan incluso una posición política distinta, porque hasta eso nos hace ver las ideas desde otro punto de vista. Nuestro mercado es diverso, por eso las juntas directivas deberían ser diversas. Y a nivel de innovación no hay nada más enriquecedor que la variedad. Entonces, pensándolo de esa manera, tener personas jóvenes, ojalá mucho más cercanas al mundo tecnológico, serán una gran ventaja para poder lanzar productos o crear iniciativas donde sean discutidas con personas de distintos perfiles. Y eso nos va a poder ayudar a construir mejores metodologías para aprovechar todas las ideas y oportunidades que vienen desde abajo de la organización. Bien, otro elemento que vamos a ver aquí, sí, adelante. José, discúlpame, es que solamente no es por incordiar, ¿no? Sino por tratar de aportar. A mí me parece que personas jóvenes, pero empresarios jóvenes. Empresarios, porque si no, tú puedes invitarlos como asesores para que te ayuden en el proceso de innovación. Cuando tú quieres una junta directiva, deben ser empresarios que te ayuden a pensar porque ya lo han hecho, porque han demostrado que han hecho los negocios. No tienen que ser unicornios, pero sí haber pasado por la dura realidad de ser empresario. Muy buena aclaración, porque realmente un miembro de junta debe tener un criterio muy afinado y la posibilidad de estar abierto a tratar cualquier tipo de tema, cualquier tipo de problemática. Y los empresarios son los que por lo general tienen un perfil muy interesante para poder aportar con su trayectoria, sus ideas a este nuevo modelo de creación de conocimiento. Sí podemos tener asesores, por supuesto, y esto también hay que contemplarlo aquí, especialmente cuando vamos a comenzar a innovar en terrenos que no conocemos. Para muchas compañías he visto casos donde dicen, bueno, vamos a implementar una nueva tecnología, un nuevo software, y a la hora del té, por esa misma falta de conocimiento, no pueden hablar ese mismo lenguaje y terminan guiándose por el precio, cuando hay otros elementos muy valiosos como la experiencia del usuario, la escalabilidad, la seguridad que nos ofrece ese mecanismo, y por no tener ese conocimiento podemos llegar a tomar decisiones equivocadas. Así que aquí la junta directiva debería estar abierta a contratar asesores en el campo que se van a meter. Si es un nuevo sector a nivel de la familia propietaria, pues no será en la junta directiva, sino un poco más arriba, en un consejo de socios o en una asamblea de accionistas, donde se nombren representantes para estar abordando un poco las dudas y explorando esos nuevos terrenos que son desconocidos para nosotros. Y para no llegar a hacer apuestas, sino hacer inversiones, la diferencia está en el conocimiento que vamos a tener de esos terrenos donde nos vamos a meter.
Si yo no conozco, estoy apostando. Si conozco un poco más, estoy haciendo una inversión calculada. Y ese es el objetivo de la innovación también, que nos arriesguemos, que sepamos hasta cuánto podemos perder apostándole a ganar, pero que tengamos un control de las cosas, no que sea un hoyo negro donde estemos botando recursos de manera constante y no veamos ningún resultado. También hay que saber poner frenos y eso debe estar en cabeza de estos órganos de gobierno que comentamos aquí. Muy bien. El siguiente punto, yo creo que ustedes dirán que es bastante curioso que hablemos de esto a nivel de gobierno, pero hay que prepararse para la sucesión. Y aquí lo menciono porque es cada vez más relevante. Uno debe estar alistando a sucesores en todos los cargos clave de la empresa, no solo en la gerencia general, porque esas personas que se van se llevan el conocimiento y nos bloquean un poco cuando vamos a hacer innovación. Nos generan retrasos, toca hacer nuevos procesos de aprendizaje, de capacitación, y por esta razón, parte de las herramientas del gobierno para poder hacer innovación de largo plazo es poder transmitir el conocimiento y dar la autonomía o el poder a esas personas que van asumiendo esos cargos, que van asumiendo los proyectos. Si esas personas no tienen autonomía, el proyecto puede que se marchite por sí mismo. Así que parte de la tarea de innovación que debemos tener a lo largo de toda la empresa es aprender a soltar un poco, a delegar, que esas personas que están promoviendo una idea la lleven a cabo. Es muy difícil que alguien tome una idea de otro y la lleve a la realidad, porque uno tiene una idea y por lo general se casa con ella, se siente comprometido, siente que esa idea hace parte de su esencia, pero tratar de que otro lo haga, pues como les digo, va a perder mucha fuerza. Entonces, si podemos aprovechar que las ideas vayan acompañadas de acciones por parte de quien lo propone, muchísimo mejor. Esto le abre camino de desarrollo a las personas dentro de la organización que pueden estar visualizándose como líderes de ese producto, de ese proceso o de ese servicio que se va a lanzar. Pero si simplemente tomamos las ideas, no hacemos ningún reconocimiento y las lanzamos a otro lado dentro de la empresa, como les digo, se puede perder fuerza. Otro de los puntos, ya a nivel de la estrategia, es poder hacer un análisis estratégico apropiado. Es mirar un poco cuál es nuestra situación actual del mercado, analizar también los recursos internos de la empresa y saber qué es lo que podemos hacer, para qué podemos ser buenos en ese campo de la innovación. La innovación puede ser un proceso simplemente creativo, donde estemos lanzando ideas de todo tipo, ser una metralleta de ideas, pero si podemos enfocar mucho más esos disparos hacia una zona específica, hacia unos blancos específicos, pues mucho mejor. Y eso solo lo podemos hacer si nos conocemos bien. Si yo como compañía sé que soy bueno en determinadas áreas, puedo promover la iniciativa, la innovación en esas áreas específicas, en esos mercados, en ese segmento de clientes que tanto conocemos. ¿Por qué lanzarse a hacer un nuevo aprendizaje cuando podemos aprovechar mucho más rápido y ser más eficientes con los recursos en una zona donde ya tenemos un conocimiento? No quiero con esto que se corten las ideas que son disruptivas, sino que tal vez lo manejemos como un porcentaje, como un Pareto, donde la mayoría esté enfocado en nuestra zona de fortaleza y una pequeña parte de ese porcentaje de ideas de innovación vaya dirigido a otros campos distintos. Así que hay que comenzar a analizarse y analizar el mercado. También hay que construir una estrategia adecuada en torno a la innovación. Eh, Hay muchas compañías, como lo decía Gonzalo hace un momento, si queremos hacer innovación, pero simplemente
alguien hace algo y lo regañamos porque eh, lo hizo mal, pues nuestra estrategia de innovación no va a tener el efecto esperado. Va a ser desmotivante. ¿Quién se va a querer arriesgar a ese castigo, digámoslo así, o a esa sanción, a esa crítica que puede surgir por los errores? El proceso de innovación va a estar lleno de errores a todo momento porque es un proceso de aprendizaje y la estrategia debe estar pensada para eso. ¿Hasta dónde podemos aprovechar esos errores? ¿Cómo podemos motivar a la gente a que cometa errores, pero que después los aproveche y los vaya materializando en algo positivo de largo plazo? A eso le tenemos que apostar. Nuestra estrategia tiene que estar pensada en el largo plazo para innovación sostenible, pero también necesitamos pequeñas acciones para la innovación inmediata. Otro paso que tenemos aquí a nivel de la estructura es poder definir esos perfiles, esas responsabilidades, esa autonomía y sobre todo, si estamos hablando de una empresa familiar, saber en qué momento cada uno de esos sistemas de la empresa, la propiedad y la familia va a poder interactuar para enriquecer el proceso de innovación. Las familias, usualmente las familias empresarias tienen muchos elementos de relacionamiento, contactos, personas que pueden hacer enriquecer cualquier proyecto que vayamos a desarrollar, ya sea en la empresa o a nivel de la familia empresaria. Así que la interacción también es clave y los límites son claves. Tener ese protocolo de familia muy claro sería fundamental para poder emprender sin tener dificultades, choques con otros miembros de la familia. Así que tener las reglas claras, pero sobre todo al interior de las empresas, lo más importante aquí que resalto es autonomía, nuevamente, darle poder a las personas para que puedan innovar en su campo, en su cargo, y también si quieren proponer algo, que sepan a dónde transmitirlo y les den esa potestad. Otro elemento que está aquí a nivel de la estructura es dotar de recursos a la organización. Y esto surge con un presupuesto. Por lo general es la base para poder hacer estos cambios. Ese presupuesto, ¿para qué nos va a servir? Primero, para saber hasta dónde podemos comenzar a explorar con algunos gastos de innovación que pueden simplemente tirarse a la basura como parte de ese proceso de aprendizaje o que van a ser unos preoperativos de un gran proyecto. Pero por otro lado, a nivel de toda la empresa podemos estar destinando recursos para tener capacitaciones continuas en temas de innovación, que nos vaya cambiando la cultura desde la misma estructura, fortalecer las habilidades y el conocimiento de cada una de las personas, meter esas semillitas allí para que aquí arriba se vayan generando los cambios de largo plazo que queremos. A nivel de los sistemas, también hay que hacer un gran trabajo para lograr la innovación en la empresa familiar y es poder diseñar sistemas de gestión que sean coherentes con lo que queremos. Si decimos que vamos a ser innovadores, que vamos a crear cosas que agreguen valor al mercado, tenemos que acompañarlo de temas que nuestros colaboradores también valoran. Por ejemplo, la compensación. Por un lado tenemos una compensación fija, ¿cierto? El salario normal de las personas, pero podemos crear un componente variable, ya sea mensual o una bonificación para aquellas personas que más estén en favor de la innovación, que más estén proponiendo, que más estén trabajando en este sentido. De esta manera no lo ven solo como una carga, sino que también ven un beneficio económico por ese esfuerzo que están realizando. Hay que evaluar la innovación. Si estamos diciendo que somos una organización que está volcada a innovar, tenemos que ver cuánto tiempo dedica cada una de las personas o de las áreas a innovar en sus productos, en sus procesos,
La capacitación hace parte de esto también dentro de los planes de carrera. Tú hacia dónde te proyectas como colaborador dentro de la empresa, ¿te ves solamente dentro de la compañía o te ves haciendo un spin-off de algún proyecto en particular? Y que esto pueda aportar como parte de esos sistemas de retención del talento. Mucha gente se nos va porque no encuentra oportunidades de crecimiento. Y retener talento está alineado también con esto que decíamos aquí de mantener o planear la sucesión. Yo puedo retener talento, gestionar el conocimiento y motivar a la gente a que plasme todas estas ideas en unos documentos que se vayan trasladando de persona en persona y que la empresa tenga esa continuidad. Hay personas que son celosas a entregar el conocimiento y ven la palabra sucesión como despido. Así que una opción para retener el talento es incentivarles ese, ese aporte a la continuidad y competitividad de la empresa, eh, teniendo en cuenta que ya no va a depender de una persona, sino que más bien depende de unas habilidades corporativas. Para que no se vea ningún tipo de riesgo en este sentido, se han creado esquemas, por ejemplo, a nivel de entregar acciones a personas con ese potencial. Yo le puedo entregar acciones a quien quiero retener porque le veo que tiene ese talento para hacer cosas nuevas y puedo hacer un spin-off y darle acciones de industria, por ejemplo, crear esa nueva unidad de negocio con su idea y que tenga la oportunidad de ganarse parte de un patrimonio a través de un esquema de retención. Si no, he visto casos donde algunas personas de esas empresas salen y hacen los emprendimientos por fuera porque no ven la oportunidad de crearlos adentro. Así que se puede crecer de la mano con los colaboradores, por supuesto, y podemos seguir innovando. Finalmente, el último punto es la aplicación de controles e indicadores que estén alineados con la innovación que estamos haciendo. Esas ideas, como les decía, pues todo se puede medir y todo lo podemos estar mejorando y alineándolo con los esquemas de evaluación y compensación que tenemos aquí. Solo tenemos que delegar en la junta directiva un proceso integral como este que está aquí plasmado, donde vemos elementos de capacitación, ideas, toma de decisiones, empoderamiento, para que en las organizaciones podamos hacer innovación de largo plazo. Sí, Gonzalo. No, un comentario sobre el último punto, José, que mucha gente le llamamos KPIs y la gente cree que KPIs es Key Performance Indicators. Y a mí me gusta traducirlo como Keep People Inspired, ¿no? Mantenga a la gente inspirada con esos indicadores de manera que la innovación realmente sea parte de esa cultura. Y yo creo que es el momento en vez de estar midiendo, es motivando a la gente a que lo haga mejor. Qué bueno, todos estos esquemas que estamos viendo aquí pueden funcionar en ambos sentidos. Pueden desmotivar o motivar. Entonces, por eso es que la junta directiva, desde los órganos de gobierno, mejor dicho, deberían estar revisando si lo que hemos diseñado está teniendo un buen impacto en la organización. Hay muchas personas que dicen, oiga, pero ¿para qué tener un comité de remuneración y evaluación? Y que se reúna 3 veces al año o 4 veces al año, eso es mucho. Pero si pensamos que de ese comité dependen muchas de estas líneas que vemos acá, pues vamos a ver que son oportunidades para tener continuidad frente a una estrategia de innovación de largo plazo y aprovechar estos impulsos. Así que, bueno, esto es lo que les quería comentar. Voy a dejar esta diapositiva por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Pero básicamente las empresas familiares pueden aprovechar la innovación no solo en la empresa, sino también en el patrimonio familiar a nivel colectivo y en la familia para otros temas muy distintos que fortalezcan el legado. Creo que con esas ideas podemos ir cerrando entonces la charla, Alberto. Veo que Edgar estaba abriendo el micrófono, no sé si quería comentar algo. Te agradezco mucho la charla porque me pareció muy puntual
Y algo que estábamos viendo un poquito en algún proceso con compañías con alto poder innovador es cómo crear esa cultura en compañías que no la han tenido. Un poco lo que contaba Gonzalo, que hay compañías que cercenan la capacidad de innovación, pero hay otras donde casi que se vuelve costumbre. En el estudio que tú has hecho y la preparación para estas charlas, ¿si has visto compañías que han sido capaces de cambiar o hay que esperar a que se dé la transición generacional y lleguen nuevas gentes capaces de innovar porque ya los anteriores no pudieron? Uy, qué buen punto. ¿Te acuerdas? Me voy a devolver un poco en la presentación. Aquí este triángulo es el que nos muestra cómo deberíamos equilibrar los poderes y me parece buenísimo porque me lo salté. Si yo quiero innovar, tengo que tener desde la propiedad esa iniciativa. Si no estamos alineados como accionistas en que queremos innovar, en algún punto se puede frenar. Si como accionistas pasamos ese lineamiento a la junta tiene que estar también volcada a la innovación y así con cada uno de los elementos. Tú hablas de primera y segunda generación y yo creo que definitivamente se pueden generar cambios a pesar de que no estemos del todo alineados si mostramos resultados. Pero para eso hay que también mostrarles que estamos arriesgando un poco, que vamos a sacrificar un poquito en busca de algo mejor, que es esa innovación de corto, mediano y largo plazo. Así que sí, sí he visto compañías que pueden hacerlo, pero donde mejor funciona, por supuesto, es donde tenemos este mandato desde los accionistas y de ahí hacia abajo están controlando que se hagan las cosas, que se innove y se apoye la innovación a todo nivel. Usualmente, cuando mejor funciona es cuando la gerencia general está alimentando hacia arriba, como decimos, aguas arriba en el gobierno corporativo y aguas abajo sobre los resultados de la innovación y los nuevos retos que se van presentando. Esa es la forma en que se consiguen recursos. Si necesitas una persona clave que promueva la innovación, sería la gerencia, pero en lo posible debería ser la junta directiva. ¿Mm? Mira, José, que conocimos una compañía aquí en Barranquilla, donde en el orden del día de cualquier comité de la organización, uno de los puntos se llama innovación. No importa el comité de servicios generales. De tal manera que cuando llega el comité de innovación de la compañía, hay una cantidad y se vuelve una cultura. Y obviamente la junta terminó siendo avasallada por la misma organización que la obligó a renovar. Esa símil tan bueno que tú hacías de las fotocopias de todos los miembros de junta y terminó renovando su propia junta para que hubiera gente con la capacidad de innovar a sí mismo. Así es, muchas gracias, Edgar. Bien, no sé si de pronto tienen más comentarios o alguna experiencia que quieran ver a la luz de esto que estábamos comentando. Entonces, sí, no sé si puedes contar esa experiencia que tuvimos tú y yo de una organización que tenía una directora de innovación y si sí se generaba innovación en la empresa o no. Es muy buen punto, por eso hablaba de la importancia de tener equilibrio y sobre todo alineación. Esta empresa que estaba mencionando Gonzalo es una empresa que decía que quería innovar y tenía un departamento de innovación y desarrollo y en todas las demás áreas había innovación, en el área de marketing, en el área de producción. Cuando se dieron cuenta, por no estar alineados, terminaban haciendo el mismo proyecto de innovación o algo muy similar en cada una de las tres áreas. Invertían 3 veces los recursos para tener el mismo proyecto. Así que por eso hay que estar alineados y en comunicación. Hay empresas donde definitivamente el área de innovación y desarrollo centraliza la información y se maneja con confidencialidad algún tipo de proyectos, pero debe haber alguien que esté enterado de todo lo que pasa en la empresa. Si no, vamos a estar desperdiciando recursos, a pesar de que pues estamos aprendiendo todos, pero no es el ejercicio que deberíamos tener. Sí se logra innovación, por supuesto, pero ¿a qué costo? Te quería complementar, José, en ese caso, me pareció muy interesante que el director general de esta compañía quería hablar con todos sus empleados,
pero no citaba nunca a los miembros que tomaban las decisiones. Él quería medir la innovación, hablar con su gente, tomaba decisiones con su gente, pero se le olvidó que los vicepresidentes son los que toman las decisiones. Entonces, por eso es tan importante el gobierno corporativo aguas abajo. ¿Cuáles comités? Si son decisorios o no, quiénes son los que toman las decisiones de innovación, cómo hacemos para integrar a los miembros de ejecutivos de la empresa en la innovación. Y esto es parte de los errores que cometen la gente en ese proceso de ir a innovar sin tener claro la estructura de responsabilidades y el gobierno aguas abajo. Así es. Muchas gracias por ese ejemplo, Gonzalo. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario de pronto sobre el proceso, sobre estas ideas que estábamos mencionando, especialmente aquí? Yo sé que cada uno puede tener experiencias totalmente distintas, pero me encantaría poder escuchar alguna idea que nos ayude a enriquecer un poco más esta propuesta que estamos haciendo en este momento en esta diapositiva. Los invito a participar, a abrir su micrófono con toda tranquilidad, utilizar el chat o levantar la mano. Hoy nos acompañan desde Costa Rica, Guatemala, Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá. Así que es un gusto que nos puedan acompañar en estos eventos y aprovechar estos espacios para poder construir conocimiento entre todos. Hay personas, empresarios y también consultores, expertos en los temas de empresa familiar. Así que anímense a hacer sus preguntas o comentarios. Sí, tal vez mientras que los otros llegan, José dijo algo que a mí me parece fundamental y entenderlo es muy importante desde la propiedad. Si los propietarios de alguna manera pasan de ser una empresa familiar a una familia empresaria, donde se fomentan emprendimientos de las siguientes generaciones y se tiene una estrategia patrimonial clara, desde allí empezamos el proceso de generación de nuevas ideas en la diversificación del patrimonio familiar. Esa idea de que a nosotros nos enseñaron que zapatero a sus zapatos, pero las familias empresarias son multimillonarias por la diversificación del riesgo que tienen. Entonces, si no empezamos desde allá, no se vive abajo esa cultura. Así es, Gonzalo. En el libro que les mencionábamos antes, que es hemos tratado de promover un poco ese nuevo rol que deberíamos tener todos a lo largo de la empresa dentro del modelo de gobierno corporativo. Es decir, podemos ser accionistas activos, podemos ser miembros de junta y participar y aportar muchísimo, ser directivos que estén alineando los intereses y ser operativos también que están aportando al gobierno y a la estrategia, reconociendo cuál es su rol y cuál es ese granito de arena que están poniendo en la organización. Así como podemos hacer cosas a favor, si no lo reconocemos, vamos a estar generando un efecto negativo también en la organización. Así que mucho mejor reconocer cuáles son las responsabilidades, derechos y deberes que tenemos en cualquiera de esos niveles para poder avanzar y ayudar a crecer a la empresa en el largo plazo. Como lo veíamos aquí, yo he tratado de meterles un concepto que es pasar de ser empresa familiar a pensar como una familia propietaria que comparte un patrimonio de manera colectiva y puede generar nuevos emprendimientos. Esa visión nos hace crecer inmediatamente. Si yo dejo de pensar en mi empresa como el único activo importante y comienzo a pensar que tengo más opción de crear nuevas unidades de negocio, en ese momento yo ya estoy pasando a ser familia empresaria. Y eso desde el gobierno corporativo nos genera nuevos retos y hace que se generen nuevas exigencias, ¿no? No voy a necesitar a los mismos perfiles de miembros de junta, voy a necesitar otros que me ayuden a ver ese camino de crecimiento conjunto en la familia empresaria. Muy bien. Alberto, veo que no hay Perfecto, preguntas. no hay preguntas, no hay comentarios, entonces finalizamos. Les agradecemos a todos, especialmente por su participación, por habernos acompañado. Recordarles próximo evento para que se agenden, 18 de octubre, 5 de la tarde con Sandra Gómez. Tendremos un conversatorio con empresarios
de siguientes generaciones que nos contarán sus experiencias sobre cómo se ha realizado de manera exitosa la integración de las siguientes generaciones en la empresa familiar. Por favor, compártanlo con sus amigos, familiares, colegas. ICOEF, pues es el Instituto de la Empresa Familiar de Colombia, y lo que buscamos es poder apoyar la sostenibilidad por varias generaciones de la empresa familiar a través del trabajo con consultores, academia, gremios, asociaciones, y les pedimos, por favor, síganos acompañando, coméntenle a sus personas cercanas, trabajadores, amigos, socios, familiares, insisto, en que nos acompañen, nos conozcan. Vamos a realizar un programa dirigido a empresarios sobre empresa familiar, y vamos a realizar un programa de formación de consultores donde vamos a compartir información en relación a cómo mejorar como consultor, o si quieren comenzar ese camino como consultor con herramientas, conocimientos. Es un programa muy bien diseñado, ojalá nos puedan acompañar. Y afiliarse, nosotros estamos realizando estas actividades con el ánimo de que nos conozcan, pero tenemos muchos más beneficios: escritura de libros, artículos, eventos también presenciales, consultoría a la medida con precios especiales. Todo eso lo podrán adquirir si realizan la afiliación a ICOEF. Para más información se pueden comunicar con Lorena, conmigo o con cualquiera de los consultores afiliados a ICOEF. Gracias a todos. Estaremos atentos a sus inquietudes, a sus preguntas. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. A José, a Gonzalo y a Edgar, quienes nos han acompañado con sus comentarios y conocimientos. Mil gracias también. Que estén muy bien. Muy buena tarde. Gracias a todos. Gracias, Muchas José. gracias, un gusto. Gracias. Bye.